Buenos días, les habla Diego Alonso Ramírez Gómez, coordinador del Laboratorio de Educación Financiera de la Facultad de Ciencias Económicas e Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Continuamos con el ciclo de conferencias que hemos venido trayendo en este segundo semestre del 2020. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema del mercado de capitales en renta variable con la doctora Catherine Ortiz. En el 2020 ha sido un año retador para el mercado de acciones colombiano. El índice Colca ha caído de forma escandalosa, presentando al 7 de octubre del 2020 una disminución del 29.70%, comportamiento que obedece a la pandemia originada por el COVID-19, que trajo consigo una parálisis en gran parte de las empresas, tanto públicas y privadas del país. La curva de contagios del COVID-19 en Colombia ha venido cayendo, permitiendo que la actividad económica del país vaya mejorando, generando un optimismo prudente del inicio de la recuperación mercantil entre los diferentes agentes de la economía. Situación que pone al mercado de renta variable en un escenario retador para estos últimos meses del año 2020. Deparándose un comportamiento diferente, pues se percibe un comportamiento contrario al que se traía como reactivación económica, bajas tasas de interés, mayor empleo y aumento de las expectativas de inflación que se alinean favorablemente para la valorización significativa de las acciones colombianas. Situación que se percibe con la valorización que presentó la Bolsa de Valores Colombia en el tercer trimestre del año, aunque en el mes de septiembre bajó uniéndose a las demás bolsas del mundo y registró una tendencia negativa durante la mayoría de las jornadas del mes. Pese a esta situación, en el tercer trimestre del año, el índice Colcap se valorizó un 5.41%. Sin embargo, el índice Colcap en el año arrastra una pérdida del 29.70% y continúa como uno de los de peor desempeño a nivel mundial. El día de hoy vamos a tratar el tema enfrentando la volatilidad del mercado accionario en época de pandemia. Le damos los agradecimientos a Davivienda Corredores, comisionista de bolsa, a los doctores Juan Carlos Gutiérrez, Ángela María Salazar, José Germán Cristancho, y a la doctora Catherine Ortiz, analista senior de acciones Davivienda Corredores. Bienvenida, doctora Catherine. Hola Diego, hola a todos, muchas gracias por el espacio, gracias pues por invitar nuevamente a Davivienda Corredores. Voy a compartir mi pantalla y pues ustedes me confirman por favor si la están viendo en este momento. La idea de hoy, ya estás viendo mi pantalla, ¿está? Sí, Catherine. Listo. La idea de hoy, como lo acaba de decir Diego, es hablarles un poco de más allá de esta pandemia y esta gran cuarentena que hemos vivido y que todavía no tenemos claridad de cuándo va a finalizar pues esta coyuntura generada por el COVID. Es contarles un poco pues el contexto del mercado, qué estamos viendo nosotros para el mercado de acciones, pero sobre todo cómo consideramos nosotros que deberíamos prepararnos para tomar las decisiones de inversión tanto en este momento como hacia adelante, dado los grandes cambios que se están generando a raíz de esta coyuntura y que se están acelerando mucho más de lo que veníamos observando antes de que empezara pues toda esta coyuntura del COVID. Pues bienvenidas igual todas las inquietudes y pues nuevamente muchas gracias. Voy a empezar contándoles, y aquí Diego lo acaba de mencionar, el Colcap es uno de los mercados que más se ha rezagado a nivel global. Aquí tenemos varios mercados comparables, el promedio de los mercados desarrollados, el promedio de los mercados emergentes y en general el mundo. Esto está en monedas locales y vemos que la barra verde que ustedes ven acá sobresale por ser uno de los mercados con mayor desvalorización en lo corrido del año.
superando pues al resto de países de Latinoamérica, superando a los desarrollados y contrario a lo que ha venido sucediendo en otros mercados que si bien cayeron muchísimo apenas inició todo este contexto, como fue el caso de Estados Unidos o el mismo caso de China, hoy en estos países que también han sido muy golpeados, pues ya vemos que hay valorizaciones, se han recuperado y hoy están en terreno positivo. China está sobreviviendo alrededor del 12%, Estados Unidos alrededor del 5%, y entonces vamos a entrar a hablar un poco de qué explica esto que está sucediendo para que ustedes tengan un contexto adicional. Cuando vemos por sectores el Colcap, encontramos varias cosas. Una, que los sectores defensivos, como son utilities o servicios públicos y el negocio de alimentos, pues han tenido un mejor comportamiento que el índice, y esto es normal porque son sectores por el lado de servicios públicos o de utilities que tienen unos ingresos mucho más estables, que si bien se ven en parte afectados por toda esta coyuntura, porque la demanda de energía, por ejemplo, también ha caído, y demás, pues tienen un carácter regulado que les permite mantener una estabilidad mucho mayor en su generación de caja, y eso hace que sean sectores en los cuales las personas y los inversionistas busquen refugiarse un poco de la volatilidad. El sector de consumo también pues se ha comportado realmente bien en esta coyuntura. Algunos segmentos no tanto, como segmentos como entretenimiento, centros comerciales, no, pero en general el consumo básico ha mantenido un comportamiento positivo, y lo que hemos venido observando es que las personas y los hogares pues han concentrado sus gastos sobre todo en el segmento de alimentos, y eso también ha ayudado un poco a que sea un sector con una caída menos moderada. Y del otro lado vemos a sectores muy golpeados, muy afectados por esta coyuntura, el sector de petróleo, donde vimos una caída muy fuerte en los precios, sobre todo durante los meses de abril y mayo. El precio del petróleo se recupera un poco, pero sigue estando muy por debajo de lo que teníamos antes del COVID, y además del precio del petróleo, pues hemos tenido afectaciones en la demanda. En el caso de Colombia, la demanda, por ejemplo, de combustibles como gasolina o el diésel alcanzó a caer en los meses más fuertes de restricciones hasta un 80%, y hoy si bien se ha venido recuperando gracias a que la movilidad pues ha iniciado, pues todavía está alrededor de un 20% por debajo de lo que se consumía o se demandaba en épocas de pandemia. Lo mismo el sector de construcción, que se golpeó mucho pues por los cierres tan fuertes, se ha venido reactivando, pero tenemos todavía algún rezago. Y el sector financiero, que más adelante les voy a hablar igual más en detalle de esto, pero que ha estado pues muy afectado por ese riesgo de crédito que se genera con pues mayor tasa de desempleo, algunas quiebras o defaults por parte de algunas empresas, y empezamos entonces a ver un sector financiero que ha tenido una caída muy fuerte en sus utilidades, y estos son los sectores un poco más rezagados del Colcap. También lo vemos en las acciones, que es la gráfica que ustedes tienen acá al lado izquierdo, con un comportamiento muy similar, compañías que están en segmentos más defensivos menos golpeadas, y en la medida en que hay una mayor afectación, más golpeadas. ¿Qué tenemos? Y no voy a detenerme porque no es el objeto de esta conferencia hablar del tema macroeconómico, pero sí quisiera resaltar algunas cosas. Por un lado, tenemos un crecimiento económico pues que frente a lo que se esperaba antes de toda esta coyuntura es mucho menor. Antes de en enero, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional estaba esperando que Colombia tuviera un crecimiento del 3.5%. Su última publicación redujo ese pronóstico a menos 7.8%, y algo que es muy importante, incluso más relevante que este mismo dato del 2020, y en lo cual todavía hay muchas incertidumbres, qué tan rápido se va a dar la recuperación.
qué tan rápido se va a dar. Y cuando vemos acá, por ejemplo, 2021, vemos que Colombia se está esperando, ya les mencionaba ahorita, una caída del 7.8 en el 2020, en América Latina del 9.4, en zonas como Europa una caída del 10%, pero cuando uno ve el 2021, se encuentra con que también esta región latinoamericana es una de las regiones donde se espera que la recuperación se vea un poco más pausada o más lenta. Y vemos, por ejemplo, que para el 2021 el crecimiento de Colombia estimado entre enero y junio no cambió mucho, 3.8 a 4%. ¿Eso qué significa? Que el próximo año todavía no llegaríamos a niveles pre-COVID, y ahí es donde está la gran incertidumbre, y es con todo lo que está sucediendo, con el tema de que el COVID pues todavía no se ha solucionado, cuánto tiempo nos vamos a demorar para volver en términos de crecimiento económico a niveles de antes de la crisis. Y esto es muy importante porque al final las cifras de las empresas, los resultados financieros terminan respondiendo a el ciclo macroeconómico. Entonces, este es un tema sobre el cual hay mucha incertidumbre. Algunos economistas dicen que nos vamos a demorar 3 años, otros 5, otros que incluso podríamos demorarnos hasta 7 años en cerrar la brecha del PIB, y eso va a cambiar muchísimo lo que pueda suceder en general hacia adelante. Esta es una gráfica del Standard & Poor's que publicó muy recientemente. Ellos esperan, la línea roja es Colombia, que los países que más ayudas tengan y mayor inversión y apoyo le hayan dado al consumo y a la inversión sean los que se recuperen más rápido, y por el contrario, los que no sean los que se demoren más. Ellos están esperando que para que volvamos al nivel de PIB del 2019, nos tardemos hasta cerca de final del año 2022, y sin embargo esto, como les mencioné, está muy atado a las diferentes condiciones de los países, y Colombia en particular es un país donde nuestro espacio fiscal es bastante restringido, y eso imprime un riesgo adicional. Un tema bien importante, y yo les mostraba ahorita que los sectores más golpeados están siendo todavía más rezagados, es que cuando uno ve Colombia, tiene una concentración, el índice Colcap, que es el índice de referencia para la bolsa colombiana, muy enfocado en sectores que tienen una afectación alta por la coyuntura del COVID. Entonces, nosotros tenemos un índice donde el sector financiero, que es esta zona roja que ven acá, pesa muchísimo, donde el sector petróleo tiene una representatividad muy importante, donde el sector de holdings tiene una representatividad importante, y donde el sector, que son sectores bien afectados. Y por ejemplo, cuando uno compara con otros países o otras regiones, vemos que hay cierta diferencia que hace que haya también un comportamiento diferente. Por ejemplo, ustedes ven acá, esta es la composición del Standard & Poor's en Estados Unidos, solo por poner un ejemplo lo traje acá, pero si ustedes ven, el sector de tecnología tiene un peso del 20.4%. Es un sector que realmente ha jalonado la recuperación y que está integrado por compañías que incluso a esta coyuntura les está generando una oportunidad, y eso hace una diferencia importante frente a la composición del Colcap que tenemos en Colombia. Incluso este pie que ustedes ven aquí a la mitad es la composición del MILA, que el MILA pues es un índice que sigue el mercado integrado latinoamericano, Chile, Perú, México y Colombia, y vemos que incluso acá la participación es un poco distinta y hay una representatividad menor de los sectores más cíclicos como financiero, consumo, que si bien son representativos, es un poco menor frente a Colombia, pero de todas formas también vemos que esta es una región donde las empresas que cotizan en las bolsas están muy concentradas en sectores tradicionales, a diferencia de lo que vemos en otros países como
como Estados Unidos o China o Asia, que son mercados que han tenido una mayor recuperación. Entonces, este es uno de los puntos importantes que explican, y diría el primero que explica pues también esta diferenciación que estamos viendo y que el mercado también mantenga un rezago importante. Lo segundo que diría es que este es un mercado en el cual los extranjeros son unos jugadores claves. Tenemos una concentración en nuestro volumen transado entre extranjeros que acá ustedes ven en la zona azul, están representando alrededor de un 30% del volumen que se negocia en la bolsa. Los fondos de pensiones, que son esta zona gris que ustedes ven acá, alrededor de un 20%, y hay una zona verde acá que se ve que son sociedades comisionistas de bolsa, que es básicamente la creación de unidades de ETFs, índices, carteras indexadas al comportamiento del índice, donde sobre todo esa demanda ahí está representada también en los mismos fondos de pensiones. Entonces tenemos dos jugadores, y uno de estos, que es el más importante, que es los extranjeros, pues vienen desde hace un tiempo grande, incluso antes del COVID, pues comportándose como vendedores netos del mercado. Si ustedes ven acá la tabla inferior, pues desde hace bastante tiempo no vemos que los extranjeros sean compradores del mercado. La última vez que fueron compradores fue en septiembre del 2019 y fue con un monto muy bajito. Si ustedes ven acá, en 2015, 2016, el comportamiento de los extranjeros era mucho más favorable, y a partir de pues el primer desafío económico que tuvimos, que fue la primera caída del precio del petróleo, y de la concentración que hemos venido observando en el volumen negociado, lo que hemos empezado a ver es salida de inversionistas extranjeros, lo cual no ha cambiado en esta coyuntura. Los fondos de pensiones siguen siendo nuestro jugador líder en compras, siguen ayudando a la recuperación del mercado, pero ya les voy a mostrar algo importante, y es que los fondos pues tienen también un espacio limitado y tienen algunas restricciones a la hora de comprar acciones. Aquí solo, y paso rápidamente para decirles que pues vemos que los extranjeros, aquí tenemos el cierre del 2019 y junio del 2020, pues han disminuido su participación tanto en el Colcap como en el flotante del índice, que el flotante, hago referencia a las acciones que están en circulación y disponibles en el mercado para comprar y venderse todos los días, y vemos que entre junio, aquí esto está al revés, entre diciembre de 2020 teníamos unos extranjeros con una participación del 27% en junio del 2020, perdón, y en diciembre del 2019 del 28.8%, donde la participación se ha disminuido bastante, y pues esto está representado en compras. Y lo segundo que estamos teniendo es que esa participación, cuando uno observa quiénes son los principales jugadores que operan en nuestro mercado, vemos que hay una concentración importante en jugadores pasivos, y cuando hablo de jugadores pasivos me refiero a inversionistas extranjeros que siguen también un índice como el MSCI. Por eso es que en nuestro mercado, o como el FTSE, han cobrado, y seguramente algunos de ustedes escuchan mucho mencionar que viene el rebalanceo. Entonces, ¿qué va a pasar? Es porque estos jugadores no son jugadores que estén pues en el día a día tomando posiciones específicas en acciones, sino jugadores que siguen el comportamiento de un índice, y eso también ha disminuido un poco la liquidez. De todas formas, todavía tenemos algunos jugadores importantes como Norges Bank, como Abu Dhabi, pero sí hemos venido observando pues una también disminución en la participación de estos jugadores en el mercado y unas ventas de acciones. Hemos visto en los últimos años que varios inversionistas extranjeros pues incluso han salido del mercado, y hoy la posición en acciones pues está muy concentrada en el mercado
local. Y esto es importante porque si ustedes ven, aquí tenemos pues en este gráfico la posición de los fondos de pensiones, pero hay algo que sí es relevante que sepan, y es que los fondos de pensiones hoy tienen unos límites para invertir en las acciones. Hoy ningún fondo puede tener más del 10% de la participación accionaria de un emisor. Y eso lleva a que, por ejemplo, Porvenir y Protección, que son los fondos más grandes en pensiones obligatorias, hoy tengan una participación pues muy cerca de ese límite en varios emisores. En Grupo Energía de Bogotá, miren que la participación de Porvenir es del 9.7%, en Bancolombia si sumamos la acción preferencial y la acción ordinaria, estamos hablando de niveles cercanos también al 10%. Aquí está la acción ordinaria, 6 más 4, 10%, Grupo Sura, Celsia, Nutresa. Entonces, tenemos un mercado donde las acciones más representativas pues son acciones en las cuales los fondos locales pues tienen un espacio muy limitado para invertir, y lo que hemos venido observando es que la inversión que ellos han venido haciendo también ha sido a través de ETFs o carteras que no cuentan dentro de ese límite, y por eso es que ya no tenemos un poco la misma dinámica del mercado. Les diría adicional, en estos días conocimos un documento sobre el cual el ministerio ya empieza, Ministerio de Hacienda hablo, que pues llevó a cabo algo que se llama la misión de mercado de capitales para que estudiara las dificultades que tenemos en los mercados colombianos y cómo tener un mercado más desarrollado. Ahí se hicieron una serie de recomendaciones. Recientemente ya el ministerio sacó un documento donde dice cómo iría avanzando hacia adelante pues en poner en práctica estas recomendaciones. Seguramente eso se va a tomar un tiempo más, pero eso haría también que con las medidas que se van a adoptar podamos tener de pronto un mercado mucho más dinámico. Se va a cambiar la forma de la regulación que hoy restringe que los fondos de pensiones puedan tener una mayor participación en el mercado, que tengan que estarse entre ellos comparando para mantener una participación similar. Eso va a cambiar y eso puede generar que la dinámica del mercado cambie un poco, pero por ahora lo que sí seguimos viendo pues es un mercado muy restringido, donde los extranjeros todavía pues no han cambiado su posición neta vendedora, y es algo que por lo menos por ahora no se ve tan fácil de que cambie o que suceda. Estamos en este momento nosotros muy atentos a un tema que pues no es tampoco en el que me voy a extender hoy, y es el tema de las elecciones en Estados Unidos, porque seguramente para los mercados como el nuestro, el mercado de Estados Unidos, cambia mucho el efecto si el próximo presidente de los Estados Unidos sigue siendo Donald Trump o si gana Joe Biden, porque los dos tienen una serie de políticas bien distintas, y en el caso de que Joe Biden ganara las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pues nosotros consideramos que sería un escenario mucho más positivo para los mercados emergentes. Entonces, en el corto plazo tenemos estas restricciones de liquidez y también un mercado que está muy preocupado y atento, diría más bien atento a lo que pueda suceder con las elecciones en Estados Unidos. Ya saliéndome de este contexto y entrando en materia en lo que nosotros creemos que uno debería tener en cuenta a la hora de tomar decisiones de inversión en acciones hacia adelante, y voy a dividir esa sección en dos partes, una un poco más estructural para determinar qué empresas escoger, y otra un poco más de hablarles de los sectores y la coyuntura actualmente. Empezaré por el tema más estructural, y ahí les diría lo siguiente. Lo primero es que esta coyuntura aceleró unas tendencias que ya veníamos empezando a ver en los mercados,
pero que con el COVID empezaron a darse esos cambios mucho más rápido y tenemos que estar muy atentos de invertir en compañías que estén a la vanguardia de lo que significan estas grandes tendencias que al fin y al cabo son las que van a redefinir el futuro post pandemia. Lo primero es el tema de la digitalización. El segundo tema está relacionado con algo que pues ahora está, y seguramente algunos de ustedes lo han escuchado, que es el tema de inversiones responsables y sostenibles, algo que todo el tiempo escuchamos como ESG. Y el tercero es el tema de la transición energética. Voy a empezar con la digitalización, y es que estamos viendo un entorno financiero, y esto es sobre todo muy importante para el sector financiero, donde hemos visto una revolución bastante grande pues en lo que está sucediendo, y es que han empezado a surgir una serie de emprendimientos enfocados en avances tecnológicos para ofrecer los servicios financieros que hoy tradicionalmente nosotros conocemos de una forma distinta, y ahí han empezado a surgir nuevos modelos de negocio como las fintech, que son empresas de tecnología para prestar servicios financieros, los neobancos, que ahí les doy como referencia a Nequi, que es el banco de Bancolombia, o muchos seguramente ya han escuchado que recientemente llegó a Colombia Nubank, que es un banco pues que es totalmente digital, que inició en Brasil. DaviPlata, seguramente también lo han escuchado, pero también hay otros jugadores, los Big Tech, que es ese reto de que las grandes empresas del sector tecnológico como Facebook, Amazon, Google empiezan a prestar servicios financieros, y así un ecosistema súper grande que empieza a darle una revolución total a lo que hoy conocemos tradicionalmente en el sector financiero. Aquí llamaría la atención en este gráfico que ustedes ven al lado derecho, donde Colombia aparece en un puesto muy relevante a nivel global en términos de adopción de empresas fintech. Estamos en el 5º puesto en adopción. Eso significa que tenemos un ecosistema donde la oferta y la competencia va a ser muchísimo más fuerte, y aquí es muy importante tener en cuenta que debemos estar enfocando nuestras inversiones o nuestras decisiones de inversión en empresas que estén muy a la vanguardia de esta adopción de las fintech. Y además de esto cambia totalmente pues, la industria financiera, o empieza a cambiar totalmente la industria financiera como hoy la conocemos, porque tenemos pues una serie de jugadores que empiezan a ofrecer servicios gratuitos que antes no teníamos, tarjetas de crédito sin cuota de manejo, cuentas sin cobros por transacciones, sin comisiones, y esto entonces se convierte en un gran reto para los bancos en Colombia, uno de los sectores más importantes actualmente para el índice Colcap. Aquí solo como referencia, este es un tema que está creciendo en Colombia y en el mundo. Las inversiones en este tipo de compañías han crecido abismalmente y seguramente muchísimo más ahorita en épocas de pandemia. No tenemos todavía pues datos del 2020, pero es un tema que viene creciendo de forma muy importante, y en la región también ha tenido un crecimiento muy importante. Aquí tenemos el número de startup fintech en América Latina, la barra azul es Colombia, y solo entre el 2015 y 2019 vemos un incremento demasiado grande. En el 2015 teníamos alrededor de unas 55 empresas con ofertas, hoy tenemos más de 180 empresas, y esto pues ha venido creciendo en diferentes segmentos. Ofertas en préstamos a personas, en remesas, en banca digital, lo que ustedes se imaginen, y al final este incremento pues viene impulsado por un crecimiento muy fuerte en los préstamos a personas naturales que pues históricamente han carecido de ese acceso
al sistema financiero y al crédito, o de un crecimiento muy importante en personas muy jóvenes que apenas están haciendo su incursión al sistema financiero como tal. Aquí solo les muestro, este es el panorama digital en Colombia. Verán que hay muchas empresas en diferentes sectores, pero lo que se viene al final para el sistema financiero pues es una competencia muy fuerte, y ahí es donde pues vemos que hay unos bancos colombianos que son conscientes de esta coyuntura y se han venido preparando, pero de todas formas pues no es algo que haya sido igual en todo el sector y en todos los bancos en Colombia. Aquí agregaría, y solo les muestro así rápidamente, todos se han venido preparando, unos más que otros. Yo resaltaría igual el comportamiento de Bancolombia Vivienda con Nequi y con DaviPlata, que los invito pues a ustedes a que conozcan y hagan uso de estas plataformas. Son plataformas que han venido revolucionando y poniéndose muy al tono de las grandes tendencias que estamos viendo pues en los mercados. Y del otro lado hay algunos bancos un poco más rezagados, como los bancos del Grupo Aval, que hasta ahora están empezando a ofrecer algunas nuevas propuestas. Recientemente Grupo Aval lanzó una iniciativa que se llama Dale, que es un banco, también neobanco, muy similar a la oferta de servicios que hoy tiene Nequi, pero que al final lo que vemos es que mientras, por ejemplo, Bancolombia y Vivienda llevan 5 o 10 años pues haciendo este proceso de transformación, si vemos aquí a Grupo Aval un poco más rezagado en esa tendencia, aunque ahora recientemente ha empezado a hacer unos esfuerzos muchísimo mayores. Eso por el lado de digitalización. En el tema de ESG, es un tema que en Colombia todavía no vemos muy marcado, pero que a nivel regional ha tomado muchísima relevancia. Hoy vemos que cada vez más, y nosotros cuando tenemos llamadas o conversaciones con inversionistas extranjeros, vemos que cada vez más toma relevancia preguntas que antes no se hacían, como cuál es la composición de la junta directiva de esa empresa, qué tipo ha tenido investigaciones o no ha tenido investigaciones, qué tipo de oferta tiene para sus empleados, cómo está desde el punto de vista social. Es un tema que ha tomado muchísima relevancia, porque antes normalmente los inversionistas solo mirábamos cómo está la rentabilidad, el ROE de esta compañía. Hoy los inversionistas están evaluando muchísimo más cómo las organizaciones empiezan a gestionar los riesgos y las oportunidades asociadas a estos temas. Y les explico solo rápidamente qué es este tema de la inversión responsable. Básicamente consiste en incorporar tres segmentos dentro de las decisiones de inversión, evaluar factores dentro de estos tres segmentos. El segmento del medio ambiente, temas como el efecto de cambio climático sobre esta compañía, la eficiencia energética, qué tantas emisiones de CO2 tiene. Hoy estamos hablando, y de hecho si ustedes escuchan al viceministro técnico de Hacienda o al ministro de Hacienda, se habla mucho de que en una eventual reforma tributaria iría muy atada a impuestos que castiguen empresas que estén rezagadas en temas climáticos, que se empiece a gravar con mayores impuestos a empresas que tengan emisiones de CO2 muy altas. Entonces este es un tema muy importante. El segundo segmento es el tema social, donde hablamos de todos los factores relacionados con empleados, la comunidad, cómo usted ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, de sus proveedores, de sus empleados, del sector donde está operando, avances tecnológicos, y hoy es el tema social es muy relevante, porque con esta coyuntura del COVID, pues se han desatado unas necesidades sociales mayores, y este es un factor que incluso antes de la pandemia, el factor ambiental era como el más
mencionado por los inversionistas, hoy yo diría que el tema social ha cobrado muchísima relevancia. Y por último, el otro tema que hay que tener en cuenta y que incluye estos factores de ESG es el relacionado con gobierno corporativo. Y ahí mencionaría, y es lo que siempre pues uno como inversionista debe preguntarse, y es si yo debería invertir en una refinería que se preocupa cero por el cambio climático, debería invertir en una empresa que tiene un historial de investigaciones por corrupción, por sobornos, etcétera, etcétera, y que se le hayan comprobado. Al final, todos estos factores lo que se traducen es en unos riesgos que en algún momento se van a materializar en el valor de las compañías. Entonces, hoy los inversionistas están más preocupados por cómo estas empresas están tomando decisiones en estos aspectos. Y mencionaría también en el tema del gobierno la importancia de la junta directiva, del dueño. En Colombia hemos visto muchos casos atados a esto. Ejemplo, cuando Grupo Energía de Bogotá, su precio se redujo a cerca de 700 pesos en la época en la que Gustavo Petro fue alcalde, y anunció que iba a hacer unos cambios en la compañía que no eran realmente favorables para su desempeño financiero futuro. Esto ha venido cambiando, por ejemplo, y cuando el distrito quiso vender su participación en Grupo Energía Bogotá, lo primero que le dijeron los inversionistas es qué garantías nos da a nosotros para invertir en su compañía en términos de gobierno corporativo. Se hizo toda una reforma a la estructura del gobierno corporativo del Grupo Energía de Bogotá, y hoy hay unos derechos, un proceso que deben seguir los inversionistas para tomar ciertas decisiones. Ese es solo un ejemplo de cómo estos tres temas tienen un factor muy relevante a la hora de tomar decisiones de inversión de largo plazo y estructurales en las compañías. Solo les voy a mostrar aquí rápidamente que en el mundo, y hay muchas gráficas y ejemplos que lo demuestran, de esto está tomando muchísima relevancia, y de cómo las empresas que tienen altos estándares de factores de ESG tienen una mayor rentabilidad o mayor retorno que empresas que no han venido incorporando estos factores dentro de las decisiones que toman en sus empresas. La diferencia es bien importante. Por ejemplo, aquí tenemos unos índices de referencia como el MSCI, que abarca muchas empresas y países en el mundo. Este es el retorno del MSCI de mercados emergentes, 3.6%, y el mismo índice, pero con factores ESG, 6.9%. Esto es efectivo anual durante los últimos 3 años. Y ustedes encontrarán que en general la diferencia es bien importante, y estamos hablando de una diferencia que puede ser de entre el 50 y el 100% en el retorno entre invertir en empresas con mayores estándares de sostenibilidad que otras. Es un tema que viene creciendo muchísimo. Los activos administrados por fondos que tienen estándares de ESG o que toman en consideración factores de ESG para incorporar sus compañías han venido creciendo, y es un tema que anteriormente, hace 2 años, para no irnos muy lejos, generaba simplemente un atractivo adicional una compañía que tuviera estos factores. Hoy es una necesidad y es una exigencia hacia cada una de las empresas. Aquí les muestro también el comportamiento en ETF, en flujos mucho mayor, el boom que ha tenido este sector recientemente y la cantidad de fondos sostenibles que se están lanzando en el mundo. Y yo diría que con el COVID esta tendencia se ha acelerado muchísimo más, y cada vez los inversionistas van a ser mucho más juiciosos a la hora de revisar sus compañías, no solo por si sus cifras financieras van a mejorar o no, sino si hay riesgos que puedan desatarse por el no tener en cuenta factores de ESG
en las decisiones de inversión que toman las empresas. Colombia realmente no es un país que esté mal en ese sentido. Tenemos algunas empresas que hoy hacen parte de índices importantes en esta región latinoamericana. El principal jugador que evalúa empresas en ESG es el Dow Jones de sostenibilidad, que es administrado por el Standard & Poor's. Hoy ahí tenemos varias empresas colombianas, ya les voy a mostrar que hacen parte de estos índices de sostenibilidad, y vemos que, por ejemplo, en los resultados totales, Colombia tiene un puntaje mucho mayor que algunos países de la región, y en ese sentido creemos que pues estamos preparados, aunque eso todavía lo estamos viendo sobre todo en las grandes corporaciones, y no vemos pues que sea algo, una adopción generalizada que se esté dando en el mercado local en su totalidad. Aquí, por ejemplo, les muestro en el Dow Jones qué empresas están. Hay tres índices, el mundial, el de mercados emergentes y el de la Alianza Pacífico. Vemos que las principales empresas concentradas en estos índices pues son empresas incluso de allá de Antioquia. Todo el grupo empresarial antioqueño está haciendo un esfuerzo muy grande y lidera el ranking de ESG de las empresas colombianas, grupos Sura, Bancolombia, Grupo Argos, Nutresa. Del otro lado tenemos empresas como Grupo Energía de Bogotá, que también tiene pues unas muy buenas métricas en estándares de ESG que ha venido mejorando incluso recientemente. Da Vivienda, ISA, Éxito y Celsia. Pero si ustedes ven, el pie de empresas que está hoy siendo considerada con estándares de ESG dentro de estos índices, pues sigue siendo un grupo de empresas bastante pequeño frente a la totalidad de empresas que tenemos pues en el mercado accionario local. Aquí destacaría que Grupo Argos es líder en el sector a nivel global, está en el ranking del Dow Jones mundial, es la empresa con número 1 en puntaje en su sector, y que es un sector que es bien retador porque pues tiene inversiones en el sector cementero, donde es un sector que, por ejemplo, en temas de medio ambiente tradicionalmente ha tenido unas emisiones de CO2 bastante altas. Ellos han logrado transformar sus procesos productivos y hoy tienen unas muy buenas métricas en términos de sostenibilidad, y es una de las empresas ejemplo en este aspecto. Pero sí resaltaría que aunque tenemos empresas en estos estándares, pues todavía sigue siendo un grupo muy pequeño, y tenemos un reto grande para que todas las empresas que hoy cotizan en la bolsa también avancen en ese mismo camino de lograr altos estándares de sostenibilidad. Y les menciono, y por aquí voy a pasar muy rápido, es el tema de transición energética, y que está muy atado con el tema anterior de sostenibilidad y gobierno, y es que al final en ese impulso por hacer una transformación desde el punto de vista medioambiental, cambio climático y contaminación, el mundo está transitando hacia energías más limpias de una forma mucho más acelerada. Hoy cuando nosotros vemos, y de hecho recientemente una de las grandes petroleras del mundo, que es BP, hizo su conferencia anual hablando de cuál era su estrategia hacia adelante, y básicamente resumen que esta petrolera dijo: voy a dejar de invertir en encontrar petróleo y me voy a enfocar en invertir en transformarme en una empresa acorde a la nueva matriz energética global. Cuando vemos las proyecciones de demanda de petróleo durante los próximos años, si bien el petróleo va a seguir siendo un energético muy importante dentro de la canasta, pues va a dejar de crecer su participación, y lo que empieza a verse en la demanda proyectada es una reducción bastante gradual y moderada hacia adelante, pero ya esto evidencia que el máximo en consumo de petróleo mundial debería haberse dado,
y eso es un gran reto porque eso al mismo tiempo lo que significaría es que los precios del petróleo se acerquen mucho más a sus niveles de costo marginal y que difícilmente veamos hacia adelante un precio del petróleo que se ubique más allá de los 45, 50 dólares, entendiendo que la demanda de crudo, no solo por el tema de la pandemia que ahora está golpeando la demanda, sino por la transición energética, pues empieza a reducirse gradualmente y en ese sentido haya un ajuste en este sector. Ahí les mencionaría Colombia en particular. Es un país donde pues todavía dependemos muchísimo del petróleo en el mundo. En la canasta energética el petróleo representa alrededor del 50%, en Colombia es casi del 70%. Pues vamos a hacer seguramente esa transición energética. Hoy ustedes escuchan muchísimo empresas como Celsia, que hablan de pues, los paneles solares, carros eléctricos y demás, pero va a ser mucho más moderada porque no tenemos todavía los mecanismos para lograr una autosuficiencia energética, y es ahí donde el fracking todavía sigue siendo relevante y necesario para nuestro país, pero definitivamente sí deben hacer este tipo de empresas esfuerzos mayores por tener una operación mucho más limpia y ir haciendo ese proceso de transición hacia fuentes renovables de energía hacia adelante. Entonces, hoy pues es un tema que cobra muchísima relevancia. Yo creo y nosotros creemos que las empresas en Colombia están haciendo la tarea. Vemos a un Celsia muy atado a hacer esa transformación en su matriz energética. ISA ya está empezando con el tema de baterías y métodos de almacenamiento no tradicionales. Grupo Energía de Bogotá también viene desarrollando todas las líneas de transmisión para estas fuentes no renovables, no convencionales de generación energética. Tenemos unas compañías bastante preparadas en este sentido, pero pues va a ser un reto también muy grande porque seguramente muchos más de nosotros en unos años vamos a tener nuestra fuente de autogeneración, nuestro panel solar, no vamos a tener la necesidad de estar todo el día conectados a una red eléctrica pues tradicional, sino que vamos a poder autogenerar nuestra energía, consumir de una forma más sostenible, y esto se imprime un cambio total al negocio energético como lo conocemos. Entonces, esos tres temas, el tema de digitalización, el tema de inversión responsable y sostenible y el tema de transición energética, definitivamente son temas que debemos revisar a la hora de tomar decisiones de inversión en una compañía. ¿Cómo está esta compañía avanzando en temas de digitalización? Sobre todo en el caso del sector financiero, hablo de pensiones, seguros y bancario. ¿Cómo está esta compañía en términos de factores de ESG, de sostenibilidad? Y está preparada esta compañía, y esto sobre todo aplica para el sector de petróleo y de energía eléctrica, cómo está esta compañía preparándose para hacer ese camino hacia la transición energética y para mantenerse vigente. Sobre todo ese es el punto más importante, para mantenerse vigente pues en esta coyuntura a la que pues estaremos atados hacia adelante y que se ha acelerado mucho más rápido con el tema del COVID y de la pandemia. Ya entrando a un tema mucho más de mercado y de qué puede pasar y cómo puede ser la recuperación del mercado accionario colombiano, empezaría por esta gráfica. Nosotros, igual les adelanto para los que no conocen, en Da Vivienda Corredores, todos los años publicamos un informe que se llama El Libro. En ese informe o en ese documento, que realmente es un libro, publicamos todas nuestras proyecciones, tanto macroeconómicas como de precios objetivos, de utilidades para las compañías. Eso lo vamos a publicar a inicios del mes de noviembre. Los invito pues a que se suscriban y accedan a esta información.
Entonces, les hago ese asterisco porque estamos trabajando en ese documento y seguramente algunas de estas estimaciones pueden variar un poco, pero empezaría acá diciéndoles que pues definitivamente la afectación del COVID para nuestro mercado ha sido enorme. Nosotros estimamos que la caída en utilidades por acción para el índice Colcap este año sea del 44%, y la recuperación empieza el próximo año, pero si ustedes ven sería una recuperación moderada, estaríamos hablando de un crecimiento en las utilidades del 20%, que todavía está muy lejos de ser el nivel de generación de utilidades que teníamos en el 2019, y solo hasta el 2022 nosotros creemos que podríamos tener unos niveles de generación de utilidades que se acerquen a los que teníamos en el 2019. Esto es bien importante porque eso significa que no tan rápido vamos a volver a ver los índices, el índice Colcap en los niveles que teníamos antes del COVID. O sea, no va a ser, nosotros no esperamos que la recuperación sea acelerada, pero sí esperamos que vaya a ser una recuperación paulatina, al ritmo en que se dé también la recuperación y la generación de utilidades de las compañías. Entonces, ahí resaltaría pues este tema muy importante. Lo segundo, les diría, en épocas de crisis siempre, históricamente, se generan desviaciones temporales de las utilidades versus a la capacidad que tiene una empresa de generar utilidades. Entonces, las compañías empiezan a tener mayores niveles de apalancamiento, y esos mayores niveles de apalancamiento pues a veces pueden cambiar esas tendencias de las utilidades. Ya les voy a mostrar, pero nosotros consideramos que uno debe concentrar sus decisiones de inversión en empresas que tengan la capacidad de sobreponerse a esta coyuntura, y de una vez esta coyuntura desafiante pase, logren mantener una generación de utilidades saludable. ¿Y por qué las utilidades? Porque con las utilidades es que se reparten dividendos y se transfiere valor a los inversionistas. Entonces, este es el primer tema sobre el cual quisiera llamarles la atención. Y ahí les muestro este cuadro. Es un cuadro con nuestro escenario base de cómo puede ser la recuperación de utilidades hacia adelante, que son estos primeros columnas que ustedes ven acá. Después hay una columna azul que está teniendo en cuenta cómo podría ser ese nivel de generación de utilidades con el que queden las compañías en un periodo ya más normalizado. Y la última columna que me representa el retorno dado el precio del mercado de esa capacidad de generar utilidades. Y esta columna diría yo que es de las más relevantes, porque al final, entre mayor sea esa capacidad de rentabilidad versus precio de mercado de las compañías, pues más atractiva es esa empresa. Ahora, yo les mencionaba ahorita, nosotros creemos que las utilidades este año van a caer y se van a ir recuperando paulatinamente. Esta coyuntura, y ahorita que les hable un poco más al detalle de los sectores, lo voy a mencionar un poco más, pero esta coyuntura pues ha dejado a unas compañías definitivamente más golpeadas que otras. Sin embargo, nosotros sí creemos que hay un grueso de empresas colombianas que tienen la capacidad de sobreponerse y volver a generar utilidades saludables una vez toda esta coyuntura empiece a moderarse. Es el caso de los bancos. Los bancos, yo les decía, el Colcap está muy concentrado en sectores muy afectados. Los bancos son uno de los sectores más afectados por esta crisis, porque lo que sucede con una crisis es que empieza a aumentar la tasa de desempleo. Cuando despiden a una persona, esta no puede pagar su crédito, y cuando no puede pagar su crédito, pues esto origina una provisión o un castigo de la cartera que incrementa los gastos en los bancos y reduce las utilidades. Eso es lo que ha venido pasando. Los bancos, las utilidades de los bancos han caído entre un 50 y un 70% en lo corrido del año.
es uno de los sectores más golpeados, pero también es uno de los sectores que por su ciclicidad, en la medida en que la economía empieza a recuperarse, pues también va a empezar a tener esa tendencia y a mostrar esa tendencia de recuperación. Hoy nosotros vemos unos bancos transando a unos niveles de precio que incorporan un escenario desafiante macroeconómico, y ahí es donde sí creemos que hay una oportunidad atractiva, porque si bien el escenario macroeconómico es retador, como lo hemos hablado ahora, pues también es cierto que en la medida en que la economía empieza a mejorar paulatinamente, seguramente eso lo vamos a ver reflejado en las utilidades, y son unos bancos que tienen una solidez en la estructura de capital muy alta, y eso les permitirá seguramente sobreponerse también de una forma más favorable a toda esta coyuntura y volver a la generación de utilidades que teníamos antes del COVID, y en ese sentido también traducir esa recuperación en el valor del precio del mercado. Nosotros le hemos venido diciendo a nuestros clientes, este año, el 2020, es un año para comprar acciones. Sí, es un año para comprar acciones. Seguramente usted no va a ver la recuperación tan rápido o no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que hoy algunos sectores y algunas empresas, y ahí pongo el caso de los bancos, están descontando unos escenarios bien fuertes en términos de desaceleración económica y no tienen incorporado nada de la recuperación. Entonces, para una persona que quiera hacer una inversión estructural, pues definitivamente comprar bancos como los locales con la solidez patrimonial que tienen, a una vez su valor en libros o incluso por debajo de su valor en libros, hace mucho sentido. Otro sector sobre el cual llamaría la atención es el sector de empresas, o es sobre las empresas que no se han visto tan afectadas por esta coyuntura y que van a lograr mantener una generación de utilidades saludable y repartir dividendos. Los dividendos, al fin y al cabo, es una forma palpable de recoger esa rentabilidad de las inversiones que uno hace. Hay empresas como las del sector de energía, de servicios públicos, que van a lograr mantener una buena generación de utilidades este año y seguir manteniendo una buena distribución de dividendos el próximo año. El próximo año vamos a ver una caída bien fuerte en las utilidades, en los dividendos, que versus los que estamos viendo en el 2020, porque las utilidades de las empresas pues se han reducido de forma importante, pero van a haber unas que van a seguir distribuyendo dividendos con una rentabilidad bastante alta, como Grupo Energía de Bogotá, como Celsia, como ISA, como Promigas, que van a ser muy competitivas, y más en un entorno como el que tenemos, donde las tasas de interés son muy bajas y obtener activos que ofrezcan un retorno diferencial pues es muy difícil. Entonces ese es el otro grupo de empresas en el cual nosotros recomendamos concentrar las decisiones de inversión. Empresas con abaratamiento fuerte relativo como los bancos, y empresas con una capacidad de seguir entregando flujos a sus accionistas vía dividendos, como las del sector de energía, de utilities, que seguimos considerando que siguen siendo pues unas empresas muy sólidas, muy rentables a la hora de entregar inversión a sus accionistas. Entonces, ahí me hago y me detengo un poco para mencionarles esto. Y ya para cerrar, pues para no pasarme mucho del tiempo, solo quisiera comentarles un poco de los sectores y ese view sectorial que nosotros tenemos para este y el próximo año, ya en términos solo de resultados financieros. No me voy a detener mucho acá. Ustedes ven el ranking de entre los más golpeados a los menos golpeados. Las aerolíneas creemos que pues se van a seguir siendo el sector más golpeado por esta coyuntura, y no me voy a detener ahí.
en este sector seguiría por el sector de petróleo. Definitivamente el precio del petróleo, mientras la demanda no empiece a mejorar, va a mantener un rezago importante. Nosotros creemos que Ecopetrol va a estarse moviendo en ese rango de los 1.800, 2.250 pesos, acorde a un precio del petróleo que puede estar también, en el caso del Brent, moviéndose entre unos 38 y unos 45 dólares por barril, pero va a ser una compañía que, en términos de las utilidades que teníamos antes de que toda esta crisis se desatara, pues sí vamos a ver una moderación muy fuerte. El próximo año Ecopetrol va a distribuir un dividendo seguramente muy pequeño, cercano a 20 pesos. El retorno por dividendo se va a reducir de forma importante y va a seguir siendo un sector que se mantenga todavía muy rezagado frente a los niveles que teníamos antes del COVID, porque la coyuntura macroeconómica pues definitivamente todavía va a ser bien desafiante. El sector financiero, les mencionaba ahorita, nosotros consideramos que los bancos están incorporando ya este escenario negativo, pero es importante de todas formas reconocer que los resultados de los bancos el próximo año van a mejorar, pero muy poco, van a seguir manteniendo unas rentabilidades muy desafiantes, y vamos a seguir viendo todavía hasta el 2021 unos gastos en provisiones bastante elevados, a lo que se suma pues todo este tema de digitalización que les mencionaba y la alta competencia que vamos a seguir viendo en el sector. Entonces es un sector que, si bien el precio de mercado ya incorpora esos desafíos, es importante reconocer que va a tener todavía un año 2021 bien retador en términos de resultados financieros, y solo hasta el 2023 ya veremos realmente un salto mucho mayor en términos de las utilidades. El sector de construcción, materiales de construcción, ahí hemos visto un repunte con esta reapertura económica, pero nosotros seguimos reconociendo y viendo en el sector de construcción un reto grande para que ese crecimiento que hemos visto por la simple efecto de la reapertura sea sostenible. Seguimos viendo un país con desafíos en términos de generación de ingresos, de tasa de desempleo, y si bien el gobierno viene dando todo un impulso y ayudas para que este sector sea el jalonador de crecimiento, nosotros igual pensamos que el próximo año hay riesgos de tener sobreofertas en la vivienda, de que hayan desistimientos de viviendas porque algunas personas todavía pues vean afectado su nivel de ingresos y tengan que desistir de las compras que han hecho. Es un sector que todavía la tendrá muy difícil el próximo año, y ahí yo resaltaría y haría un zoom en algunas empresas como Cementos Argos, que es una empresa en la cual nosotros vemos que sus niveles de endeudamiento son tan altos que, a pesar de que tenga una recuperación en la línea inicial de sus resultados en los ingresos y en la utilidad bruta, pues esa generación de utilidades del negocio operacional se ve opacada porque se queda en gastos financieros elevados y no logra sobrevivir a esos elevados gastos financieros. Entonces, ahí resaltaría que son empresas en las que nosotros vemos unos retos grandes. En el caso de Grupo Argos, en el segmento de infraestructura y de construcción, por el lado de las carreteras sí creemos que va a haber una recuperación, pero en el ámbito de los aeropuertos el escenario es muy retador y no vemos que ahí vaya a haber una mayor agregación de valor para el próximo año por parte de los inversionistas, de la compañía, en términos de utilidades a los inversionistas. En el negocio inmobiliario vemos un entorno más bien neutral. Seguimos viendo que los niveles de vacancia pues se han venido incrementando, pero ya para el próximo año no creemos que vaya a haber una afectación mucho mayor. Es un sector que
sin duda se ha visto golpeado y de pronto el tema de oficinas va a seguir teniendo un reto importante, pero que en la medida en que la reapertura se ha venido materializando, también hemos evidenciado una recuperación. Ahí mantenemos una posición neutral, creemos que en el caso de los fondos inmobiliarios estos van a lograr en su mayoría seguir distribuyendo pues algún flujo de caja y ir transitando hacia esa tendencia de volver a los niveles antes del COVID, un poco antes. En consumo, vemos un comportamiento más también positivo, neutral. El consumo de los hogares va a seguir afectado un poco el próximo año y va a ser un sector que dependa mucho de que el gobierno mantenga las ayudas que ha venido dando a los hogares y a las empresas, los subsidios a los salarios, las entregas de recursos a las personas, las transferencias, y ahí hay un riesgo grande porque pues definitivamente este es un país que, como les mencionaba al inicio, no tiene un espacio fiscal muy grande para mantener esas ayudas indefinidamente y por un tiempo demasiado prolongado. Terminaría con minería y petróleo. Minería del oro, seguimos viendo una tendencia muy positiva, creemos que es un sector muy favorable. Mineros es una compañía que va a seguir teniendo una muy buena distribución de dividendos, un sector defensivo igual que el de servicios públicos o utilities, y ahí nosotros sí, tanto para el caso de las acciones como nuestra perspectiva de desempeño del sector en utilidades y en resultados, es muy positivo y creemos que son empresas que uno debería tener dentro de sus portafolios de inversión. Ya con eso terminaría y si quieres, Diego, damos paso a las preguntas y empezamos, pues si ustedes tienen preguntas también de alguna compañía específica o algo más que quieran tratar, pues nada, estamos aquí súper atentos. Bueno, Catherine, muchas gracias, muy importante la presentación. Sí, por ahí tengo unas preguntitas que hacerle. La primera es: buenos días, teniendo en cuenta los actuales desarrollos de la vacuna contra el COVID-19 y que permitirá tener la lista en el 2021, ¿qué tanta tranquilidad traerá este hecho a los mercados el próximo año? Pues mira, te diría, de hecho recientemente se han empezado a confirmar más vacunas, pero yo creo que el mercado hoy no está teniendo tan en consideración como antes el tema de las vacunas, porque pues primero, para que lleguen a los países, o por ejemplo un país como Colombia se estima que podemos demorarnos un poco más de un año, y en ese tiempo muchos de nosotros pues vamos a más bien a empezar a tener inmunidad contra el virus. No creemos que, si bien puede haber un segundo rebrote en el COVID, como ya está sucediendo en algunos países de Europa, pues vayamos a volver a tener las mismas restricciones tan fuertes como las tuvimos al inicio de la pandemia. Entonces, realmente no creemos que sea un tema que sea tan relevante como lo fue al principio para los mercados financieros. Listo, muchas gracias. En el sector de la construcción, en proyectos de vivienda nueva, ¿cómo ven el escenario de recuperación según el análisis que de los sectores que componen el Colca realizado por Davivienda? Ahí repito, nosotros pensamos y recientemente, de hecho, yo creo que uno de los sectores que más ha sorprendido en la reapertura ha sido el sector de construcción de vivienda, porque fue un sector donde las ventas de vivienda cayeron muy fuerte con la pandemia y se han recuperado también a los niveles pre-COVID en términos de ventas de vivienda. Y ahí hago ese primer mención. Sin embargo, nosotros sí creemos que, a pesar de que las ventas de vivienda pues han tenido en este par de meses un buen comportamiento, es un sector que, por las condiciones de la lenta recuperación macroeconómica,
va a seguir teniendo unos desafíos importantes el próximo año y creemos que hay unos riesgos como lo que les mencionaba ahorita en términos de desistimientos, de que la tasa de desempleo se va a mantener en niveles altos que todavía van a impedir que realmente sea un sector que tenga una total reactivación. Creemos más que el sector de construcción va a estar jalonado mucho por infraestructura. Las concesiones de 4G el próximo año alcanzan como uno de los picos más altos en términos de inversión. Tenemos nuevos proyectos, Bogotá está impulsando nuevos proyectos de infraestructura que empezarían a materializarse hacia el cierre del próximo año, inicios del 2022, y va a ser el segmento de infraestructura más que el de vivienda el que ayude a que el sector de construcción no tenga un desempeño tan negativo en el 2021. Bueno, muchas gracias. Mira, en un artículo que leí en días pasados sobre JP Morgan, dice que se actualizó el informe de Los Ángeles Caídos sobre posibles empresas que podrían perder el grado de inversión. Son 26 empresas a nivel latinoamericano. Nosotros en estos momentos de esas 26 hay 8. Y de las 8 son, las colombianas son el Grupo Sura, Bancolombia, Banco de Bogotá, Ecopetrol, Oleoductos Ocensa, EPM y el Fideicomiso de Proyectos Costera y Pacífico 3. La pregunta mía es con respecto a eso, ¿en qué va a afectar, por supuesto, hablando de los fondos de inversión de portafolio extranjera? ¿Será que si pasa eso, se va a retirar mucho, va a haber mucho más venta de esos títulos, de estas acciones por parte de estos fondos de inversión extranjera? ¿O qué afectaría esa posición de JP Morgan al bajarle la calificación a estas empresas, más que todas estas que están en el índice Colcap? Ahí empezaría diciéndote porque definitivamente es un riesgo grande que tenemos para el próximo año. Hoy yo creo que en general los que estamos en este mundo financiero somos conscientes de que el riesgo de que Colombia se le reduzca su calificación es muy alto y esa reducción de calificación del país, del soberano, es la que explica que muchas empresas hoy puedan perder su grado de inversión. Recordemos que cuando una calificadora toma decisiones de inversión, hace un análisis en el que una de las cosas que prima muchísimo es cuál es la calificación soberana del país al cual hace parte esa empresa. Entonces, ya, el informe que mencionas, pues prevé que eso pueda suceder porque estas empresas porque a Colombia podría reducírsele la calificación y eso se vea traducido a las empresas colombianas también en una menor calificación. Ahora, dicho esto, si bien en el mercado de renta fija gran parte de esta consideración ya está siendo incorporada y los inversionistas son conscientes de que esto puede suceder para el próximo año, pues del lado de las acciones sí es un tema que representa impactos porque esto significaría que estas empresas tengan que conseguir recursos a un costo mayor, o sea, el costo de financiación podría incrementarse y recordemos que cuando uno hace, por ejemplo, nosotros que hacemos estos ejercicios de valoración, nuestra tasa de descuento para ver cuánto vale un activo depende del costo del capital y el costo de la deuda. Entonces esto significaría una mayor tasa de descuento y un impacto en el valor de los activos. Y ahí veríamos un poco el canal de transmisión. Ya en lo que me preguntas específicamente, yo creo que hoy en general los inversionistas extranjeros, los locales son muy conscientes de este riesgo, no es algo nuevo y lo han venido incorporando muchísimo en los precios de mercado, tanto en el caso de los títulos de deuda en la renta fija como en el caso de las acciones. Entonces, si bien es algo que puede tener un efecto, no sería tan grande como si fuera algo supremamente sorpresivo. Ya. Mira que, gracias. En la diapositiva de desviaciones temporales de la tendencia de generación de utilidades que mostraste,
donde están todas las empresas generando cuáles son las proyecciones de los dividendos, las rentabilidades, todo esto. Yo quisiera saber, y también pues el público, por supuesto, qué acciones, qué empresas, perdón, ustedes toman en cuenta en estos momentos para sobreponderar, subponderar o estar neutras, para tomar decisiones nosotros como inversionistas. Porque yo veo que todos los días que sale cómo quedó el mercado a las 5 de la tarde que nos envían el informe de la vivienda Corredores, ahí está pues el precio objetivo de la acción a diciembre y todas estas cosas, pero yo creo que esto va de la mano también con esas utilidades y todas estas cosas para saber para dónde va la empresa. Y cuando ustedes hablan de sobreponderar es porque vamos a poder sacar de nuestro portafolio algunas empresas que no están generando esas rentabilidades y llevarlas allá a una parte de esas inversiones, llevarla, por ejemplo, a las que están sobreponderadas. ¿Cuáles empresas podrían ser en estos momentos esas? Mira, nosotros consideramos, como les mencioné ahí, que los sectores o acciones para sobreponderar son los bancos. Ahí creemos que hay un atractivo potencial de valorización, sobre todo porque están muy golpeados por la coyuntura macroeconómica. Ahí nosotros recomendamos Grupo Aval y Bancolombia. Recuerden que nosotros no podemos por ser filial hablar de la vivienda ni le hacemos seguimiento, pero en general Bancolombia y Grupo Aval seguimos siendo creyentes de que los dividendos van a tener una relevancia muy grande el próximo año, y ahí consideramos que empresas que vayan a mantener una distribución de dividendos el próximo año van a seguir teniendo retornos positivos para los inversionistas. Ahí recomendamos Grupo Energía de Bogotá. Grupo Energía de Bogotá es una empresa que solo por dividendos el próximo año puede representar un retorno de entre el 5, el 6%, solo por dividendos. Y si a eso le sumas una valorización de otro 5%, 4%, ya estarías más del 10% en un escenario muy conservador, en una empresa que tiene involucrada en un sector defensivo, sin mayores riesgos macroeconómicos. No es que no existan, no quiero hacer esa aclaración, pero no son del tamaño de los riesgos de un sector como la construcción o petróleo. Entonces son sectores de mucho menor riesgo y que comparativamente con las tasas de interés que se están ofreciendo hoy en el mercado de renta fija, pues tienen un atractivo bastante alto. Entonces, Grupo Energía de Bogotá, Celsia también creemos que va a lograr mantener una muy buena distribución de dividendos, y yo agregaría una tercera compañía que es Corfi Colombiana. Corfi Colombiana también ha logrado hacer esa transición, recuperarse en utilidades, y también creemos que el próximo año pueda seguir distribuyendo un dividendo muy atractivo. Está en un sector que es, yo les mencionaba ahorita, muy enfocada en Promigas, que es una de sus inversiones, e infraestructura, que es un sector que también va a jalonar esta recuperación de crecimiento económico. Entonces, vuelvo y repito, Grupo Aval, Bancolombia, Grupo Energía de Bogotá, Celsia y Corfi Colombiana. Serían las acciones en las que nosotros recomendaríamos pues estar invertidos hacia adelante. Listo, buenos días. ¿Qué efectos al sistema financiero colombiano puede traer una posible quiebra de un banco europeo como Banco Santander o Banco UA? EUA. Gracias. Bueno, no, buena pregunta. Ahí te diría varias cosas. Primero, cada sistema financiero es independiente en términos regulatorios y en términos de su funcionamiento. El sector financiero colombiano es un sector que desde hace unos años ha venido preparándose muchísimo para una crisis y ha venido adoptando una serie de normatividades en términos de exigencias de capital para los bancos muy fuertes. Esta coyuntura y esta crisis llegó a Colombia en un momento en el que los bancos colombianos tenían una estructura de capital muy fortalecida, y esa ha sido una de las grandes ventajas, y
comparativamente con otras crisis, porque hoy no tenemos pues un riesgo sistémico de quiebra del sistema financiero en Colombia. Son bancos que están muy bien capitalizados, son bancos que, y sobre todo hablo de los bancos grandes, seguramente hay algunos pequeños que uno sí debe monitorear en Colombia, pero que están muy bien preparados en términos de estructura de capital para afrontar esta coyuntura que estamos viviendo, que han venido cumpliendo con unas exigencias muy fuertes, y hoy nosotros no vemos que hacia en algún otro país haya una afectación en el sistema financiero, pues eso se vaya a traducir en términos de riesgos de quiebras o riesgos ya estructurales sobre el sector. Sí vamos a tener unos bancos con menores utilidades, como les mencionaba, con menor rentabilidad, pero definitivamente no vemos un riesgo sistémico sobre el sistema financiero colombiano. Bueno, gracias. Mira, una última pregunta, Caterine, es con respecto a la acción de la empresa Cemex. Esa empresa, pues usted sabe que es una empresa que tiene una gran deuda en dólares, una estructura financiera bien alta, pero yo he visto en estos últimos días que ha estado como valorizándose la acción, y eso es debido a ¿qué? Porque pues la estructura sigue comportándose la misma deuda en dólares, y el dólar también ha estado en precios, pues, en tasas muy altas todavía, porque estamos viendo un precio del dólar de 3.800, 3.830. Pues, ¿a qué se está debiendo eso, y por qué Cementos Argos no está teniendo ese mismo comportamiento, sabiendo que trabajan en las mismas regiones? Creo yo. Ok, bueno, yo creo que en estos días la acción de Cemex está en el proceso de una OPA por parte de su accionista mayoritario. Entonces la acción estaba súper golpeada, y salió, y ahí han habido muchas preocupaciones en el mercado porque la acción se empezó a valorizar y valorizar, y de repente conocimos el anuncio de que el accionista o dueño estaba interesado en recoger las acciones a un precio muy superior al que estaba en el mercado, 3.250 pesos. La acción había estado muy cerca de 2.000, se alcanzó a subir hasta 2.800, y ahí salió el anuncio de la OPA. Entonces, gran parte de esa subida estuvo explicada por ese anuncio de la OPA, de la oferta pública de adquisición. Para los que no conozcan este tema, una OPA es una oferta pública donde alguien dice quiero comprar tanta cantidad de acciones, y ese es a tal precio, y eso es público para todo el mercado. Entonces se conoció el anuncio de la OPA, y eso jalonó muchísimo el precio de Cemex, hasta que luego se suspendió la acción mientras se surte todo este proceso de la oferta pública. Cementos Argos también tuvo una recuperación desde los mínimos. Cementos Argos alcanzó a caer casi a 3.200 pesos, y ha tenido una recuperación importante, alcanzó incluso a subir hasta cerca de los 4.800, se redujo un poco. Nosotros personalmente creemos que en Cementos Argos sí hay unos retos grandes en términos de endeudamiento de la compañía, que impiden que tenga una recuperación mayor. Es una compañía que tiene unos niveles de endeudamiento muy altos, que necesita lograr desinvertir o vender parte de sus activos para poder disminuir la deuda y para poder empezar a generar utilidades. Pero en una coyuntura como la que estamos de crisis, pues vender activos no es tan fácil, o venderlos a un buen precio no es tan fácil. Entonces, esa transición de Cementos Argos hacia lograr unos mayores niveles de utilidades se va a demorar un poco. Y va a depender mucho de que logren hacer esas ventas de activos y esas desinversiones a unos buenos precios, y así logren mejorar ese endeudamiento y empezar a generar utilidades y rentabilidad. Y mientras eso no suceda, pues sí creemos que es una acción que se va a mantener todavía muy rezagada. Bueno. Muchas gracias, Caterine. Bueno, no, Caterine, pues no hay más preguntas. Muchas gracias. Muy clara la capacitación, la conferencia, por supuesto, muy importante. Y les reitero los agradecimientos a Davivienda Corredores
y a la gente de la Vivienda Corredores que nos ha estado colaborando con este ciclo de conferencias. Próximamente en noviembre nos veremos otra vez con ustedes para tocar otro tema. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues nada, estamos atentos a lo que pues podamos ayudarles. A todos también los invitamos pues a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tratamos de estar publicando información en nuestro canal de YouTube, en Twitter, y pues si se acerquen pues a nosotros para lo que necesiten. Muchísimas gracias, Diego, por invitarnos. No, a ustedes muchas gracias, un feliz día. Que estén bueno, muy bien. Feliz día, gracias. que estén muy bien. A bien. la comunidad que nos atendió, gracias. Nos vemos en las próximas conferencias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Caterine. Muchas gracias a todos los asistentes. Los esperamos entonces en el próximo encuentro. Les pueden mirar la programación por medio de nuestras redes sociales o el portal de la facultad, económicas.uda.edu.co. Gracias, que estén muy bien. Feliz día.